Continuando con nuestra presentación relacionada con el pensamiento sistémico, nosotros tenemos una serie de recuerdos que normalmente andan en círculos continuos, pero la realidad nosotros la mayoría de veces solamente la interpretamos desde el pensamiento lineal. Vemos una situación 1 que nos lleva a una situación 2 y en esa medida yo voy coleccionando recuerdos y voy haciendo sucesos que me generan supuestos. Siempre estoy pensando en qué sigue, dependiendo que estoy en un constante desarrollo lineal de esa realidad. La idea sobre realidad, entonces conservo el principio de que es lineal todo el tiempo, construir una realidad lineal, y la idea de la realidad o posibilidad nueva para construir, o diferente, no nueva, diferente para construir la realidad, es que la realidad sea sistémica. ¿Cómo pasar de punto a punto a una realidad circular, a una realidad que es sistémica y una realidad que está circunscrita o conectada con nodos que permanentemente están navegando? Los eventos, y cada evento me lleva a mí a pensar qué es lo que estoy interpretando, qué es lo que estoy haciendo. Cada evento me para en ese punto en relación con el tiempo, pero si yo miro en el fondo, los términos en que yo estoy mirando esos recuerdos solamente son fragmentos, como lo que estaba viendo en la metáfora número 1, que eran pedacitos que yo estaba relacionando. Y lo que no estoy mirando realmente es que hay una serie de posibilidades por cada evento vivido, todas las posibilidades que estaban alrededor. Yo nada más me paro en el evento, es decir, me paro aquí. Es como si en algún punto yo estuviera solamente mirando este puntico, pero no estoy mirando todos los elementos que se configuraron y elementos de los elementos que se configuraron alrededor y que hacían parte precisamente de ese evento. Solamente recuerdo entonces estos cuadritos, y eso es lo que yo miro como posibilidad sin interpretación sistémica de todo lo que está o que puede llegar a ocurrir. Una de las circunstancias por las cuales yo tengo esa limitación es porque yo soy limitado y no, en la mayoría de veces ni siquiera lo reconocemos. Tenemos una serie de sentidos limitados, olfato, gusto, las herramientas, los rangos de luz que utilizo o que uso a través de mis ojos son muy limitados, pero también utilizo mucha comodidad para comprender la realidad. Trato en lo posible de no generar complejidades o conexiones, sino lo trato de manejar de manera sencilla. Y en la función tiempo, la realidad es solamente la dimensión de lo que yo alcanzo a interpretar con esos sentidos, sin llegar a interpretar una cuarta dimensión que es en el tiempo, en la función tiempo, donde también lo veíamos en la cinta de los recuerdos. En esa función tiempo yo puedo acceder tanto a pasado como a futuro. La otra pregunta entonces, ¿qué es real? Si yo tengo una serie de partículas en movimiento y estoy hablando ya de una interpretación cuántica, entonces los recuerdos es un real intangible, el futuro es una ilusión, y aquí nos pararíamos en un punto muy existencial. Pero en una función diferente a simplemente considerar que estoy parado en un punto y no tengo acceso ni a pasado ni a futuro, entonces estoy anclado, yo podría tener una función tiempo alternativa donde puedo tener la realidad interpretada de manera sistémica, con posibilidad de evaluar circunstancias y ubicarme en diferentes puntos para poder evaluar qué está ocurriendo. Esto es pensamiento relativo y esto es pensamiento cuántico. Ubico puntos de inflexión, puntos críticos, y me ubico y me paro sobre esas circunstancias y vuelvo y regreso sobre esas circunstancias, y puedo parar sobre los elementos más externos o los más evidentes, o puedo irme a profundidades tal donde yo llego a hacer reflexiones muy profundas, muy osadas de lo que está ocurriendo, qué es lo que hay allá en el fondo, en el núcleo, que genera todos los demás pensamientos o sentimientos, con lo cual yo estoy generando la realidad que estoy viviendo. Entonces ya no es una interpretación lineal, ya es una interpretación sistémica, como lo veíamos también a través de la metáfora 1. La cinta de los recuerdos nos permite hacer estas conexiones y la interpretación sistémica de todos esos recuerdos, y poder entender los puntos de flexión que van a ser con toda seguridad los puntos posibles que van a volver a aparecer, y son muy probables que puedan ocurrir para determinar qué es lo que nosotros estamos o tenemos que vivir. Con esto construyo con inflexiones posibles pasados y con inflexiones que me permitan entender consecuencias imaginadas para construcción de futuros. Esos son elementos de entrada. La otra es, si yo miro el futuro cada uno como el instante en que yo estoy viviendo, y si yo activo el pensamiento cuántico pensando en ondas, posibilidades y
a actuar en ese futuro como las partículas, comienzo a entender que yo construyo pasados, presentes y futuros, pero si lo miro de manera sistémica, yo puedo tener puntos de inflexión que me van a permitir entender por qué yo cada vez que construyo en cada instante la realidad, estoy construyendo decisiones, pero si me paro en los puntos de inflexión puedo estar determinando unos comportamientos completamente diferentes. Normalmente yo lleno mi pensamiento de mucho ruido y el ruido no me genera o no me ayuda, no me sirve para generar una realidad más objetiva o más clara. En esos términos yo tengo un biotraje como observador, ¿ya? Tengo una máquina de recuerdos que me genera ruidos. Selecciono solamente pedacitos como lo que veíamos en la cinta de los recuerdos y mi comprensión solamente se vuelve muy limitada. Por eso una de las responsabilidades a través del pensamiento sistémico es una selección sistémica de esa realidad. Cada segundo que pasa de mi realidad estoy generando puntos de inflexión posibles, ¿ya? Afortunadamente nos está llegando una serie de cine con una serie de imágenes muy interesantes que nos permiten llegar a pensar en ese mundo de posibilidades y esos caminos que yo puedo tomar. De las clásicas, de esos mundos de posibilidades, teníamos en algún momento Alicia en el País de las Maravillas, que precisamente el gato Chester le dice que si usted no tiene un solo camino al que quiere caminar, usted cualquier camino le sirve. Pero yo puedo llegar a ser consciente de atraer una realidad sistémica a través de esta interpretación de conexiones y puedo generar una intención sistémica. Yo parado aquí ya puedo comenzar a interpretar de manera diferente hacia dónde dirigirme.